Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Buenas Buenas noches, noches. ¿cómo andan? Buenas noches. Tanto tiempo. Qué alegría estar acá de nuevo después de varios fines de semana que sí que podemos, que no que podemos y que hoy sí. Y al final No. la pesca nos gana, la pesca es más fuerte. Si estamos acá porque fuimos a pescar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Un día que me agarre por ahí pescando de noche y haya buena señal, obviamente vamos a hacer un vivo pescando, pero todavía no se me dio. Una de las condiciones es el viento. El viento jode mucho para el celular, ¿no? Obviamente cuando tienen los micrófonos no pasa nada, digo, pero con el celular se complica un poco. Pero cuando estemos pescando en agua dulce y haya buena señal, Sí, vamos a hacer un vivo. no hay señal. Sí, si no, hay ahí que se corte y todo, y eso es medio fastidioso. Espero que anden todos bien. Bastante gente, Alicia de Barcelona, muchas gracias, te vi con tu comentario que te contesté por ahí. Espero que andes bien. Y la familia, por supuesto. Bueno, hoy tenemos
Teníamos un regalito. Pero hace un ratito me llamaron por teléfono que hay otro regalito. O sea que es beneficio para ustedes, los que están presentes. Todos los que están en el chat participan. Los que no están, obviamente que no. Bueno, como pudieron ver en algunos videitos, hay pesca. Hay pesca por todos lados. Es dedicación. Yo siempre digo lo mismo. La pesca es dedicación. Hay que estar. Yo hablaba con Noé. Nosotros fuimos a pescar, tuvimos de mañana, tipo las 9 de la mañana, nos tuvimos un pique hasta las 6 de la tarde. Estructurando siempre mandándose lo suyo, ¿no? Nos tuvimos, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde no tuvimos un pique. ¿Cuántas horas tuvimos para tener un pique? Y en 2 horas hicimos una pesca espectacular. O sea, la cuestión es estar y dedicarse. No hay vuelta de hoja eso. Es dedicación, pasión, no sé. Obviamente que hay mucha gente que dice, bueno, tengo una horita para salir a disfrutar, va a disfrutar esa horita y está. Y si no le pica, bueno. Y si pica roncadera, bueno, no es una pesca que digamos, bueno, pesqué, pero roncaderita. Pero está, dedicación y se pesca. El pez está. Es embocarle justo y a veces los lance un poquito. Yo creo que el lance hoy por hoy, el otro día estaba pensando eso, el lance hoy por hoy hace la diferencia. Hace mucho la diferencia. Yo amo pescar de costa. Me gusta más que pescar en calla. Pescar en calla me fascina muchísimo, pero no lo cambio por la pesca de costa, porque tiene otras cosas. Yo qué sé, podemos hacer un fueguito, podemos, no sé, hay un montón de cosas que se puede de costa que de encalla no. Obviamente, si tengo una lancha, llevo un parrillito, hago un asadito, yo qué sé. Pero la pesca de costa tiene sus favor y contra. Más a favor que contra, porque si no pescamos, bueno, pasamos bien. Decimos la clásica, ¿no? Bueno, no se pescó, pero se pasó bien. La clásica que nos queda, porque si no pescó. Le echamos la culpa a la luna, a la marea, que es bajante, que... Ayer fuimos ahí enfrente al Samán. No en el Samán, porque en el Samán ni siquiera crucé, pero fuimos frente al Samán. El agua estaba full iglesias, agua dulce, agua salada, y se pescó bagre amarillo, se pescó mingo, se pescó roncaderones. Se pasó, la verdad que espectacular. Antes de leer algunos chats, disculpen si me paso algún chat, porque hoy vamos a tener poco el vivo, por un tema de que mañana tengo que madrugar. Lleva, no sé lo que está haciendo ahí. Creo que está haciendo una casa. Sí, no sé. ¿Cómo? Se está rajando. Es igual la dueña. Tenemos, miren esta funda lo que es. Los pesqueros hacia arriba y más abajo tenemos la currica estampado. Esto es un obsequio de Gustavo Cano, que se dedica a hacer estas cosas, estas fundas espectaculares. Acá esto tiene 1,60 m, o sea, con una caña de 3 tramos perfectamente acolchonado, con cierre. Él me dijo, Johnny, vos sé lo que quieras, si querés quedártela, o si querés sorteala. Bueno, tomamos la decisión con Noé de sortearla. Un cierre acá para meter 4 o 5 mil dólares acá tranquilo. O 20 pesos, lo que tengamos en ese momento. Por celular. Está grabadita ahí los pesqueros, grabadita la currica. Es una funda acolchonada, tiene 1,60 m, o sea que una caña que tenga... Pueden mandar a hacer 420, ¿sí? Pueden mandar a hacer con Gustavo Cano. Quieran, si alguien está interesado de mandar a hacer. Esta es la funda que se va de regalo hoy, para cualquiera que está presente. Y también tenemos un posa caña de aluminio que lo dona el líder de la pesca, que aparece ahí en pantalla. ¿Tá? Aparece el líder de la pesca, el teléfono y justo obviamente ahí va. Y aparece también su dirección, como también el pesquero de allá del este, bueno, la currica siempre presente, el cangrejo rojo por supuesto, que la semana que viene vamos
Hablar con el cangrejo Ta, rojo no para digas que... nada. Porque me he olvidado, sinceramente me he olvidado. También es falta de dedicación de cangrejo rojo, de llamarme, si yo ni venía a buscar un regalito, cosas. Hace tiempo que no se ponen las pilas, Hace tiempo. Bueno. Hay muchísimos chats, no sé si voy a leer todos, pero yo por arribita voy leyendo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosita, pregunten que vamos... Carlos Larrañaga, muchísimas gracias por estar, sobrino de Víctor. Albertico, pronto, dame tiempo nomás, dame tiempo porque sinceramente en el horario del día no estoy teniendo tiempo por trabajo. Vos sabés bien que yo tengo Sí, la dos verdad que sí. y a veces Ahora, 3 trabajos. ayer íbamos a hacer o sea, se le ocurrió para comprar una carne, una carnita, como decís vos. Claro, y hacer algo, pero no se dio. Pero Compramos una carnita, pero no se dio. dice, no, Kevin nos vamos a comprar y mañana. Dice, al final dejó para hoy. Ahí va, hicimos acá en casa y comimos los 3, porque si no me da como cosa hacer un asado y que no esté Kevin para... que aparte le encanta, ¿no? Siempre le guardamos un pedacito, pero está. Obviamente, pero no es lo mismo. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar. Bueno, acá tenemos al Java que quiere salir ya. Y la Yema también. Porque La Yema cazadora la también. cazadora, sí. Hemos abandonado la cacería de jabalí por oso pardo. Y bueno, ahora vamos a dedicarnos al búfalo porque es muy fácil para Yema. A ver qué dice ahí abajo. Joana Soneira. Noé, dame algún consejo de mujer más de 3 meses. ¿Bueno? Contestale. Y es que no sé ya a dónde fuiste a pescar ni nada. Hay que insistir. Ayer, como dijo él, no tuve un pique Bueno, yo pesqué ayer. Un bagre, nada más. El resto es todo pesca de él. Casualidad, porque si te No, dejo pescar. porque estaban muy lejos. Y los lances de él está. Sí, ayer hubo... La pesca estaba lejos. Como a las 6 de Y la mi tarde... caña no llega tan... Como a las tanta 6 de la distancia. tarde empezó a bajar. Hubo una bajante bárbara. Y si no hacías un lance generoso, 80 metros, 90, 100. No voy a decir más porque yo creo que no llego, pero bueno. Ahí estaban picando. Y eso que la carnada la fui cambiando. Jugosa, hacía reforcito con la carnada y cambiaba para otra. Y le ponía pero no, chimichurri y toda esa yerba, bueno, no adelantó. Pero no, está, no viste. hubo caso. Pero hay días que tengo que cortar el video porque pesca demasiado. Pesca demasiado. Pero una mojarra, pará. Una mojarrita. Mañana tiraré un rato en la Esco Johnny a ver si sale algo. Bueno, les comento una cosa. Yo hice un video en TikTok. No es una cosa que se hizo viral, pero tuvo muchas vistas. Y justamente ese video que subí, me llega el mensaje de texto de WhatsApp. Me pidieron exactamente lo mismo, si yo les podía hacer cómo armo yo la línea, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo hago yo la línea y todo eso. Entonces, yo ese video lo descargué y lo puse acá y les voy a mostrar a ustedes. Al que les sirva, porque mucha gente me pidió, muchísima gente nos manda mensajes, muchísima gente. Y bueno, ahora les vamos a mostrar cómo hago yo. Pero creo que está bien explicado porque yo lo entendí bien, pero ¿qué pasa? Yo sé hacer, pero de repente ya te contesto, Gustavo Reyes. Quédate tranquilo que ya te contesto que en línea uso. Mira, el voz de locutor apareció el Claudio. Ah, mirá, Aldemar dice... Lo que pasa es que Joana está rencorosa porque le estoy dando una paliza en la pesca. Bueno, se ve que Hay rachas. Sí, hay Ojo. hay rayas. Hay rachas que yo... Está. Vamos al videíto que yo lo hice para TikTok, que van a ver que dice esto es un video para TikTok, pero en realidad lo voy a subir acá. Para quien le parezca, esto, yo siempre digo, esto es para aquel que no sabe. ¿Tá? Es para aquel que no sabe. El que sabe no necesita. ¿Tá? Pone el vivo, mira otro video y listo. No, yo no tengo problema. Si me están mirando 2, 3, 4, 5
o 6 o 7. No, sinceramente no me importa la cantidad de gente que esté mirando. Sí me interesa la gente que está interesada en aprender. Que me encanta. Yo aprendí de otros más veteranos y más jóvenes y me resultó, entonces yo lo comparto a gente que quiere aprender. ¿Tá? Este es un canal que se dedica a las personas que quieran aprender. Yo aprendí, tuve resultado y yo siempre digo una cosa, ¿no? Yo no digo algo que no tuve una experiencia anterior. Jamás voy a hacer así. Yo si digo algo es porque funcionó y está demostrado en videos anteriores. Así que bueno, saco mi audio y Vamos con el video. vamos con el video. ¿Está? El audio nuestro va a salir y va a aparecer el videito. Hola mis amigos de TikTok, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, por pedido de gente, de amigos pescadores de TikTok, ¿cómo armaba mis líneas? Porque dicen que cuando traían una roncadera se les enredaba todo. O pez chico, o vieron que vienen girando por la velocidad del reel y bueno, etcétera. Pasa eso. Y la verdad que es un fastidio ver nuestra brazolada que recién, o brazolada o piola madre que recién terminamos de hacer o de armar, venga enredado. Y no queda lo mismo. Bueno, yo les voy a mostrar cómo hago yo. Es bien simple, fácil. Voy a necesitar una tijerita, un anzuelo. Yo en mi caso uso 19 milímetros, medio circular. Me encanta este anzuelo. Un esmerillón. A mí me gusta el esmerillón de bronce, pero para el agua salada uso este porque yo lo uso 2 o 3 veces y después lo tiro porque no sirve más para el agua salada. El esmerillón de bronce aguanta muchísimo más en agua salada. El plomo que acostumbro usar siempre es 120 gramos. En casos que hay mucho viento, bueno, uso de 150, 140, satélite, por si está corriendo, 4 caras, en fin, etcétera. Pero hoy vamos a suponer que no está corriendo, quiero pescar, si hay roncadera, si hay burriqueta, no interesa, yo quiero pescar estas 3 cositas más el nylon, Arati, 0,50 milímetros, viene como 900 metros, sale 270 pesos la bobina. En cualquier casa de pesca deberían de tener esta bobina, o si no en la casa de pesca La Currica la tiene. Voy a armar mi brazolada y bueno, y la madre para pescar. Bueno, lo que tengo que hacer es calcular de la punta más o menos 50 centímetros largo y vuelvo pero doble, o sea, me quedo con 1 metro, ¿cierto? Bueno, la mitad de este metro, ¿tá? La mitad de este metro, agarro acá así, doble, vuelvo a la mitad del metro, me quedarían 50 centímetros, en esta parte, porque acá me quedé doble, o sea, tengo 2 tanzas acá, o 2 monofilementos. Acá es bien simple, acá le doy 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4. Se va a formar un barrilito, lo aprieto bien, que quede bien apretado, y en esto ya acá mismo yo lo coloco el plomo, porque teniendo la facilidad de tener el plomo acá, ya nos queda más fácil porque nos queda tirante. Acá nos va a quedar un sobrante, que el sobrante lo tenemos que cortar, obviamente, que el sobrante es este. Cortamos el sobrante, lo quitamos y nos va a quedar el plomo doble, porque acá si ven hay 4 nylon. ¿Para qué? Para más resistencia en el momento del chicotazo, del lance, ¿tá? Queda doble. Y acá me queda uno simple. ¿Qué pasa con este simple? El simple me va a quedar siempre, vieron, abajo del plomo, ¿tá? ¿Por qué quiero que quede abajo del plomo? Porque acá coloco el esmerillón. El esmerillón o el destorcedor, la función es que esté abajo del plomo, porque si yo traigo una roncadera o un pez chico,
generalmente ellos vienen girando. Y si yo no tengo un rotor, esto me va a quedar todo así. ¿Está? Teniendo el rotor, y lo fundamental acá es que esté abajo del plomo. Porque si el pez viene girando, el rotor hace la función, ¿está? Y me va a quedar todo impecable. ¿Está? Bueno, yo no voy a sacar 15 metros de tanza para hacerle una madre, porque yo ya tengo pronto. Lo que voy a hacer es cortar acá, suponiendo que esto está todo pronto, que tiene 15 metros ya en el reel y caña. Y ahora voy a empatillar mi anzuelo con la misma 5. Ustedes empatillen el anzuelo con el nudo que ustedes prefieran. Yo lo empatillo así. Paso por el ojal, por algo tiene el ojal del anzuelo. Hay gente que tiene ojal y hace el nudo acá arriba. No, yo uso el ojal. El ojal, doy 5 o 6 vueltas. Yo prefiero dar 6. Paso por el ojal pequeño que quedó acá del nylon y vuelvo a pasar por el ojal grande que quedó. Estiramos un poquito, lo ayudamos, porque si no quema el nylon, lo ayudamos. ¿Tá? Si quieren pueden mojar, yo no lo mojo. Y con una tijerita, para que no se lastimen, que quede bien firme. Bien, cortamos el sobrante, nunca el ras, porque este bigotito que queda acá después nos ayuda cuando ponemos el camarón, nos ayuda a sujetar más o menos 35 centímetros, no más, porque acuérdense que acá tenemos donde está el emerillón, que tiene como 15, y acá hago lo mismo. Paso por el esmerillón, doy 5 o 6 vueltas, que es fácil esto. Paso por el ojal del nylon y vuelvo a pasar por el ojal más grande. Esto por seguridad nada más. Cinchamos despacio, sin apuro, que quede bien. Acá sí pueden cortar al ras y quedaría así. El esmerillón abajo con nuestro anzuelo acá. Ya que ya pinché una roncadera por acá, pero roncadera tijera. ¿Ah? Queda así. El esmerillón abajo y el anzuelo acá abajo. ¿Estamos? Es simplemente eso. Es bien fácil. No, por más que traigan un pez chico que venga girando, que a veces lo traemos de lejos porque tenemos que recoger rápido por un tema de piedras y todo eso, ¿tá? Sale impecable. ¿Tá? Con un esmerillón de los baratitos igual. Lo que tiene que si compramos los baratitos, bueno, tenemos que a cada 2 pescas tenemos que cambiarlo porque se rompe. Un abrazo grande, que pasen bien. Espero que les haya gustado. Chau, chau. Bueno, ahí está. Espero que haya quedado bien explicado. Traté de hacer la mejor manera posible. Voy a cancelar acá por las dudas. Ahí va. A mí me ha funcionado desde hace muchos años esa misma brazolada con ese mismo rotor. No ese mismo, pero a veces cambio de rotor. A mí me gusta el rotor de bronce, porque aguanta muchísimo más el agua salada. Esos rotores que son de acero, o no sé qué material serán, pero se arrumblan 2-3 pescas y tenés que tirarlos porque se rompen o se parten. Capaz que duran más, pero yo los cambio por las dudas, porque uno nunca, como digo yo, nunca se sabe lo que hay abajo. Entonces, antes de perder algo o algún bichito justo, nunca les pasó que de repente hacen un lance para, no sé, a ver, una palabra, la carpa, ¿no? Y hacen otro lance para el, no sé, el bagre amarillo. Y donde pica la carpa, la más grande, es donde tiramos para el bagrecito amarillo. Entonces,
hay que tener precaución en los dos lados. A mí me ha pasado un montón de veces. Otro consejo que yo les puedo dar referente a la pesca con esa brazolada: hay mucha gente que le gusta usar dos anzuelos. Obviamente, está bien, claro, está perfecto. A mí no me gusta usar dos anzuelos. Solamente que haya un cardumen de burriqueta, bueno, ahí le tiro con dos anzuelos para sacar de a dos. Si hay cardumen de pejerrey, tiro con 5 anzuelos, saco de 5. Eso está en la tapa del libro, no vamos a discutir sobre un tema que ya está claro. Pero cuando no hay pique y estamos esperando, a mí me gusta, por ejemplo, tirar o hacer lance con dos cañas, ¿tá? Con un anzuelo. ¿Por qué con un anzuelo? Porque con un anzuelo voy a tirar mucho más lejos que con dos, por razones del viento, etc. Y casi siempre tenemos viento del norte, del sur, y tirar con dos anzuelos nos quita muchísimo lance. Entonces tiro con un anzuelo lo máximo que puedo, a mi lance habitual, no sé, 80, 85, 90 metros, póngale. Modestamente. Y otra con un anzuelo, pero en un lugar distinto, más cerca o más a la izquierda o más a la derecha. Entonces, ¿tengo más chance? Sí, claro, tengo más chance. Sí, pero si vos tirás con dos tenés más chance. Bueno, en condiciones normal, creo que no. Normal y de poco pique. Bueno, yo creo que tenemos más condiciones cuando hacemos dos lances, diferentes cañas con un anzuelo, porque una va a estar a 100 metros y la otra la va a tener a 70 a mi izquierda. Entonces yo tengo dos puntos que el pez puede encontrar mi carnada. Pero si yo hago un lance a 100 metros con dos anzuelos, ese único pez que andaba ahí va a encontrar ese anzuelo y lo voy a sacar. Generalmente se lo sacan en el anzuelo de abajo, ¿por qué? No sé, porque en una distancia de 100 metros los dos anzuelos están abajo, pero generalmente se pesca en el de abajo. Solamente que haya cardúmenes, ese es otro tema aparte que podemos hablar más adelante. Pero generalmente cuando hacemos un lance con dos anzuelos, sacamos un pez solo, o sea, un pescado. Ta. Y el otro lo sacamos intacto. A veces sacamos dos, bueno, sí, arriba viene una roncadera y abajo una burriqueta, pero sí, el pique es habitual, o sea, que es poco pique, no hay mucha cosa. Lo mejor es un anzuelo y probar dos cañas. Una hacia la izquierda o hacia la derecha, o bueno, si hay mucha gente, bueno, tiramos derecho, una más lejos y otra más cerca. Yo creo que tenemos más posibilidades que tirar una línea con dos anzuelos a 100 metros. Porque muchas veces pensamos, nosotros los pescadores, no sé por qué, pero yo lo digo porque yo me creo pescador, que tirando con dos anzuelos a 100 metros vamos a tener más posibilidades que tirando dos cañas con un anzuelo a 100 metros y otra a 50, un ejemplo. Y ustedes pueden ver que los videos que uno sube a YouTube, por ejemplo, yo estoy hablando de nuestros videos, a Noé, tengo que parar, hermana, porque me estás pescando todo. Ustedes los ven. A veces la pesca está cerca. Yo con la caña de 3 metros de Noé, ponele que con mucho esfuerzo 60 metros, 70. Y ella es la que engancha todo, casi todo. Ahí cerquita. Obviamente que tenemos que tener marea alta, bastante agua, porque si está abajo, por luna llena, que generalmente cuando hay luna llena es bajante, bueno, ahí tengo más chance yo. Pero cuando está normal, o está arriba de su normal, que tenemos marea, Noelia me mata. Me mata porque la pesca está más cerca, el pescado se arrima, el agua está tapada. O sea, cuando el agua está clara y está crecido, el pez está lejos. Eso ya me lo sé de memoria. Ahora, si el agua está tapada y está crecido, por ejemplo un viento sur que me encanta, la mayoría está cerca. Cerca estoy hablando de 50, 60 metros. Perdón, voy a desactivar el volumen que no me gusta que me... O sea, creo yo que por ahí vamos bien, ¿no? Había una preguntita que yo dije que iba a contestar acá arriba, no me acuerdo de quién era. Pesca con Ian, muchísimas gracias por la donación, sumamente agradecidos. Gabriel, gracias por estar, es un miembro del canal, gracias Gabriel y familia. Me encanta ver sus TikTok, me río mucho. Quedó de 10, dice Albertico. Bueno, muchísimas gracias, súper sencillo de hacerlo, gracias al líder.
Más arriba está la pregunta. Sí, un saludito también para el pesquero, Diego, Laura y su hermosa familia. Una familia espectacular. Para el líder de la pesca. Fernando González, bueno, el líder de la pesca, sí, ya lo nombré. Johnny, familia, ¿cómo andan? Un abrazo grande. El muchacho fue por La Currica el día viernes, por parte siempre siguiendo sus videos. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Se agradece un montón. Me perdí la pregunta. Ahí. ¿Con qué diámetro de tanza tenés el reel Daiwa 20? Mira, el Daiwa 20 yo lo tengo con un 0.35. 0.35. No la cambio, no la cambio ni por 0.30 para hacer más lance. 0.35. Yo me parece que es una línea espectacular para el bicho que se atreva a picar nuestro anzuelo. No tenemos problema de pescarlo. Hay que ver la línea que estamos usando, ¿no? Yo uso y me encanta la Magillon. No estoy haciendo la propaganda para Magillon, pero es una línea que me agrada. Es una línea argentina que me agrada muchísimo. Y la naranjada. La otra no es lo mismo. No sé por qué. Capaz que es cosa mía, estupideces mía, cosa del pescador. Con chicote, ¿no? Sí, claro, con un chicote. Yo uso 0.57 chicote de Max Force. Y plomo de 120, 100, bueno, dependiendo cómo esté el tema, 4 caras, si está corriendo, bueno, eso el pescador sabe ya. Esto no lo vamos a repetir acá porque ya sabemos todo. A ver. Ahora Julio. Si el reel frontal lleva chicote también, pregunta. Sí, tal cual. Los reels para lance. ¿Y de cuántos metros para ambos reels? Bueno, eso es una cosa que hay gente que no la tiene muy clara. Porque dice que hay que tener en cuenta la altura en que levantar los pescados. Ahí va, exactamente. Porque yo tengo una caña de 4 metros y yo le pongo 5 metros, 6 metros, me da y me sobra. Pero ahí en la Rambla, yo que sé, altura de Paraguay, que tenemos una parte de, no sé cuánto tendrá ahí, 4 metros, 5 metros. Bueno, ahí yo tengo que estar sobrado para que cuando yo agarre la corvina o lo que vaya a pescar, tenga el chicote en la mano. No tenga la 3 ni la 2, ¿me entienden? Para poder hacer fuerza. Muchas veces se va porque está mal enganchada, como pasó ahora en el video anterior. Pero si está bien enganchada, otra cosa que yo hago, que no es algo personal, yo cuando aferro, ¿tá? Aferro fuerte, recojo y vuelvo a aferrar. Cosa que si se me tiene que ir la corvina, que se vaya allá donde la aferré. Pero si le doy 2 aferradas, esa no se va más. Les garanto, no se va más. Esa queda bien aferrada y la levantás de donde sea. Pero si hay gente que... yo siempre aferro, por más que venga del buche. Muchas veces la corvina traga, porque obviamente la boca es grande, ella succiona, traga, en fin. Y lo que hacen es recoger, ¿no? La traen, recoger, y para levantar y se desprenden ahí. Eso es porque está mal aferrada. No estoy diciendo que esté mal el pescador, está mal aferrada. Tenemos un anzuelo, por más que sea un 2, un 1/0, si allá cuando nos pega el tirón, le pegamos el mosquetazo y recogemos, dejamos tirante y le volvemos a pegar, ese no se va más. Y si se va, que se vaya allá. Yo prefiero pescar, o sea, que se me vaya a donde lo traté de aferrar, que se me vaya en la orilla ahí. Julio Morales, una pregunta. Perdón, hay otra pregunta acá arriba. Carlos Ranier, una pregunta. He visto videos en los que ya se ven los pejes. Sí, señor, están saliendo pejerreyes. No de gran porte, pero ya están saliendo pejerreyes. Ya están pescando, saliendo no están saliendo ninguno. Hay que pescarlos. Hay gente, ¿está saliendo algo? No, no sale nada, hay que pescarlo. Sí, pero ahora en esta época mediante ceba. Igualmente en toda la temporada de pejerrey, si se vas a pescar. Si no se vas, pescás, pero el 2%. La pesca del pejerrey es mediante ceba. El pejerrey me ha pasado hace poco, que yo dije hoy me voy a dedicar al pejerrey, que yo subí esa foto en el Facebook, que dije hoy quiero pescar pejerrey. El agua estaba caliente aún. Todavía un veterano pescador del pejerrey me dice, no creo que anda. Bueno, está, pero ¿cuesta algo probar? No, no cuesta.
Entonces, mientras preparaba las cosas con Noé, yo iba tirando ceba, harina de krill que pueden encontrar en la currica, harina de krill, hago una cucharadita ahí, pero yo no tiro ya en la boya. No me gusta tirar la ceba ya porque luego la ceba se va para la izquierda o se va para la derecha o se va para adentro. Yo tiro, yo qué sé, de la orilla de la rambla 1 metro. Entonces eso con la misma ola se va revolviendo y queda ahí. Y yo la boya obviamente que la tiro mucho más adelante, yo qué sé, 5 metros más. Entonces el pejerrey para venir a mi ceba tiene que pasar por mi boya. A veces pasa y a veces no. Pero yo saqué 16. Y el pescador viejo de casi 70 años no sacó ninguno. Dice, vos, ¿qué pasó? Que yo hace años que pesco. Bueno, está. Es la ceba, no es el pescador. El pescador es otra cosa. La ceba, si hay que traer el pejerrey de alguna forma. Y el pejerrey viene por la comida, o sea, por el olor, por no sé cómo quieren llamarlo, por el olfato de la ceba. ¿Qué puede hacer? Lo mejor para mí es harina de krill. Hasta ahora lo que me ha funcionado es harina de krill. Julio Morales, una pregunta, ¿Johnny Reel frontal lleva chicote también? ¿De cuántos metros? Bueno, hace un ratito dije, dependiendo de donde vayas a pescar, es el metraje de la caña más 2 metros, y si vas a pescar en un muro alto, bueno, sumale eso también. Yo prefiero que estés pasado de chicote, y el chicote yo uso 0.57 porque me gusta, porque yo le pongo mucho, yo soy un tipo que me gusta el plomo. 180 gramos, 160 gramos, me gusta el plomo, pero con 0.50 está bien, no precisa ser cara. Una marca Dourado, por ejemplo, sale 95 pesos los 100 metros, te da para cuántos chicotes, un montón. Un saludo desde Buenos Aires, dice Guillermo Canesa. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Saludos, Cifaldi. Bueno, muchas gracias. Saludos a la familia. Duele menos si va lejos, dice Jacoba. Bueno, ahí ya respondió Johnny. Johnny, la pescadilla es buena carnada para pescar cualquier pez de costa. No, la pescadilla no es muy buena carnada. Pero si es pleno julio, invierno, capaz que con la pescadilla podés pescar brótola, pero no es una carnada destacada para pescar. El burel es bueno, el pejerrey es bueno, la majuga es buena, el chipirón, la lisa, en fin, pero la pescadilla no es, yo creo que no es buena. Sí es buena para la brótola que come cualquier cosa, como el mochuelo, le tirás un pedazo de sobre zapato y te come, no hay problema. Pero la pescadilla no es una carnada top. Las carnadas top que yo digo son el langostino, el camarón, carnada blanca, en fin, la que quieras. Puede ser pejerrey, puede ser burel, filete de burel, puede ser lisa, lacha, puede ser un montón de cosas. Bueno, muchísimas gracias, Dron Pato. Dron, no sé si es pato o Don Pato, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí, Jorge Larrea Vico. La blanqueada, una de las mejores carnadas de pejerrey es hígado de pollo. Sí, es una de las mejores carnadas. Yo creo que es una carnada que... Yo no digo que sea la primera carnada buena del pejerrey, porque no es. Y yo ya te lo voy a explicar por qué no es una buena carnada para el pejerrey. O sea, es buenísima la carnada, el hígado de pollo. Yo lo he comprobado. Pero yo creo que antes está el piojo. El piojo de piedra, ¿no? Lo que agarramos de noche. Eso es... Creo que es fundamental para el pejerrey. El piojo es... O el cangrejito sopa. Ese no sé a dónde ponerlo, pero creo que primero va el piojo y después el cangrejito sopa para el pejerrey. Estamos hablando de pejerrey ya generoso para pescar. No estoy hablando de majuga, nada de eso. Acá con el pescador chico, dice estilo park. Bueno, muchísimas gracias. Un saludito para el pescador chico. Buenas noches, familia pesquera, dice Dieguito, que tuvo muy buena pesca.
Carlos, de 10 a 15 metros está perfecto el chicote. 15 metros yo creo que está, pero sobrado. 15 metros anda bien. Imagínate que ponele que tengas una caña de 4 metros. Te sobran 11. ¿No? Y tenés una rambla de 4 metros. Y te sobran todavía. No, estás bien. 15 metros es suficiente. Está Para justo. una... Claro, estás bien. Para una caña de 420. Hay gente que usa de 450, pero de 450 generalmente viene para peces más chicos. Buenas noches, saludos desde Brasil. Encantado, Patricia, de tenerte por acá. Saludos desde Grande a ambos. Igualmente para ti. Igualmente. Buenas noches, Johnny familia. Mejor carnada para mí es la lacha y la lisa. Sí, dependiendo para qué especie, sí. Es muy buena carnada. Para invierno me encanta esa carnada. Excelente. Bueno, para no irnos demasiado, porque yo digo que yo mañana tengo que trabajar y tengo que trabajar tempranito. No es porque quiera irme, porque me encanta. Me gusta. A mí me gusta pescar con la mojarra también. A mí, muy bien, muy tema. Ya lo voy a aclarar. Mañana tengo que madrugar y todo Mucho eso. más No quiero que el resto. extenderme demasiado. Les agradezco un montón. Sé que hay un montón de chat que no leí, pero los vi. Así que un saludo para todos en general. Es un 20 veo, Martín. Vos te pasás. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a empezar con el sorteo. ¿Les parece bien? Así no nos aburrimos demasiado. Pero antes quiero hablar de la mojarra. La mojarra la pescamos en cualquier río y arroyo. Ya saben bien que es un pez de agua dulce. Yo la llamo de pirata desde el río. Porque si tuvieran dientes como la piraña, sería yo creo que la más predadora. La mojarrita la pescamos fresca, no le saquen la escama, los que quieran dejar para carnada. Las juntan en un tupper, yo las pongo en una bolsa de nylon y les pongo, por ejemplo, una cantidad, yo que sé, 40 mojarras. Y le pongo medio kilo de polenta. Las entreviero bien, ato la bolsa, no le dejo aire, trato de dejar lo mínimo, o sea, aire va a quedar, pero un poco, ato. Y los pongo derecho en el freezer. Las mojarritas no se van a pegar, no estoy hablando de esto. No se van a pegar por la baba, en fin, por un montón de cosas. Y quedan frescas si vamos a pescar dentro de 5 meses en el freezer. Se descongela y queda fresquita. ¿Tá? Así que un consejito para todos ahí. Yo pesco en agua salada con mojarra, saco mochuelos, saco corvina, pesco burriquetas, burel. Ahora hicimos una pesca de burel con trocitos de mojarra. Dice, vos, ¿con qué estás pescando que a mí no me pica? Y yo estoy pescando con mojarra, dice. Mojarra, el burel de agua salada, pero yo qué sé, funciona. Corvina, mochuelo también. Sí, y buenas burriquetas hemos sacado con bifecito, ¿no? Haciendo sándwiches de camaroncito. Camaroncito y un filecito de mojarra cortado con una tijerita. Hacen el sanguchito, no saben qué carnada es. Para el próximo vivo yo tengo en el freezer, tengo una bolsa como con 70 mojarras. Yo les voy a mostrar. Cuando tengas un tiempo, un tutorial del nudo que más conviene para unir el chicote de una línea de reel. Gracias y buena semana hace para tiempo todos. que te están pidiendo. Sí, vos decís del nylon a nylon o de nylon Pero hacer a las dos. multi. Bueno, pero yo lo que pasa es que... Sí, bueno, está. No digo ahora, para el próximo. No, puedo hacer nylon ahora, no hay problema. Yo lo que te quiero decir, Julio, que el de multi a nylon, yo te lo puedo mostrar acá. No hay ningún tipo de problema, no me cuesta nada. Pero también hay una personita que lo hace, que yo lo copié de él. Como yo digo, acá ya sabemos todo. Que es el Tatita Pescando, que se llama Yucatán el nudo. Ese nudo es un nudo extraordinario. Para mí es el nudo más fuerte que hay de multi a monofilamento. Yo he reventado en anzuelo, en plomo, pero el nudo queda espectacular. Si querés saber ese nudo, está el canal del Tatita Pescando, pones nudo Yucatán, que seguro que te sale el videito de él, y él te explica así, te va a explicar 1000 veces mejor que yo.
porque él se dedica a ese nudo y se dedica especialmente a ese nudo y esas cosas, y él tiene como una mesa con todo. Yo acá en este momento yo te puedo explicar, pero no te va a quedar muy claro. La línea madre con nylon. Bien, excelente. Ya ahora te muestro. Yo ahora agarro una 3,5 y una 5 y yo te hago. Diego dice, verdad, Johnny, yo hago lo mismo con la mojarra y me duran meses en el freezer. Sí, tal cual, es algo espectacular. La mojarrita con polenta, queda algo espectacular. En el freezer, no pongan en la heladera, ¿no? Pongan en la heladera si, bueno, pesco hoy la mojarra y mañana me voy de pesca, bueno, coloquen en la heladera. Pero si no, coloquen en el freezer, que se congele. Después se descongela y queda como si recién hubiéramos pescado. Mira que dice Luis Perdomo, saludo a los tres, estás haciendo docencia, amigo. Explicás muy claro y con autoridad. Opa, bueno, muchas gracias. Uf, me voy a sacar la camiseta. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa con esa barra? No entendí. Bueno, no sé de qué barra me decís, si la barra Santa Lucía o bueno, está. Bueno, gente, le voy a pedir, yo bolazo, del fondo del corazón les digo, no, bolazo no leo, no voy a leer, y los que se mandan saludos entre sí tampoco, no porque yo respeto a los que me hacen preguntas, no es por nada. ¿Qué tal, gente linda? Un abrazo grande, a verlos nuevamente. Inhala Music, Ricardo y Yeti, un saludo para la familia, mucho gusto de tenerlos por acá, gracias. La mejor carnada es la galleta. Buah. En el este las brotas las pican con mojarra. Sí. Mira, lo que es el mochuelo y la brótola, yo la he pescado con luz química, solamente con luz química. Y agarran igual. Lo que pasa es que es un bicho muy curioso y muy hambriento, siempre está con hambre. ¿Nunca vieron que sacamos una brótola? Sí, hay un video. Sí, sacamos una brótola y no tiene nada en el buche. Una porque viene con el buche de afuera. No tiene absolutamente nada. Es un bicho que constantemente está comiendo y está con hambre. Y come de todo, ¿no? Buenas noches, familia hermosa. El viernes fui al dique de Mauá y me aburrí de pescar bagres amarillos. Dulce el agua. Sí, está como... Puso un pedacito de langostino o camarón, no sé qué era. Andamos muy bien estilo packing. ¿Y la luz química? Dice, ahora voy a sacar una brótola, y sacó la brótola nomás. Solamente con la luz química. Y el de al lado, que estaba, ahora no me acuerdo si era Andrés que se llama, que estaba al lado, y dice, ¿vos estás pescando con eso? Y digo, ponele un poquito de camarón para reforzar, y la luz de afuera. Y en total ese día sacamos 5 brótolas, solamente con la luz química. Se ve que le llama la atención la luz, yo qué sé. Como un bicho que come de todo. Yo para mí que la brótola tendrá una carne espectacular, 80.000 veces más blanca que el mochuelo, todo lo que quieran. Los aplaudo, los felicito, todo lo que quieran, pero come igual que el mochuelo. Come lo que venga. Y si hay uno allá abajo, un Johnny que se murió ahogado, casi seguro que se va a alimentar de él también. Yo de verdad me perdí todo el vivo, tranquilo. Después el video va a quedar ahí, podés verlo. Y hay una brazolada que tal vez te llame la atención y te guste. Anoche en Punta Carreta es impresionante la cantidad de mochuelos y de tremendos portes. Bueno, me alegra Javier Bayer. Se ve que le gusta la aspirina. Qué crack que son. No son sopa, diría Noelia y Kevin. Bueno, bien ahí. Buenas noches, los padrinos. Sí, tal cual. ¿La castañeta sirve o es... No entendí si es pura pinta y se ve... Bueno, hay un video que se ve que no lo viste. La castañeta es ideal para la pesca de la tornasol. Y ahora voy a hablar un poquito de eso que no tiene nada que ver. Pero yo lo voy a decir porque... A mí no me gusta mentir, chicos. Capaz que soy el único pescador que no miente, ¿no? Pero no me gusta.
Hay mucha gente que se saca cartel y muestran tornasol de 5, 6, 10 kilos. Me parece perfecto la foto ideal. Los felicito, los pescadores. Pero ¿por qué? Ustedes nunca se pusieron a pensar por qué largan las tornasoles, las liberan. ¿Y por qué no las comen? Ah, pero está bueno porque la tornasol está en Uruguay y parte de Argentina y algunas también pueden estar en Brasil, papá. No las comen porque ellas, de noviembre Muy bueno el comentario. hasta mayo, noviembre hasta mayo, que son cuando están activas, están comiendo, agarrando señuelo y comiendo cangrejo, porque Giacomo se alimenta de un cangrejito que no me acuerdo el nombre, que es verde, chiquitito. Se alimenta de castañeta, cabeza amarga. Se alimenta de todo lo que la otra tararira no se alimenta. Ellas tienen gusanos en la carne. O sea, las pueden abrir al medio, sacar todo lo que es triperío, las vísceras, como quieren llamarlo. Pero la van a filetear en la carne, está llena de gusanos. Llena, pero gusanos así, que la estirás y parece un hilo. La mayoría no las come por eso. No es porque, hay que liberar, porque es la tornasol de Uruguay, hay que mantenerla. Está bárbaro. Si tuviera lo mismo el dorado, no lo pescan tanto en el palmar. O sea, lo pescan y lo liberan. Pero como el pescado es sano, es divino, tiene millones de espinas, pero lo consumen igual. Qué raro, ¿no? Qué raro. Buah. No vamos a profundizar más, pero a mí no me vengan con cositas raras. Yo sé que muchísimos pescadores las pescan y las devuelven porque es un animal hermoso, tornasolado, azul con verde, es hermosa. Yo también las libero, pero yo las libero porque sé que tienen gusano. Sin embargo, nosotros tenemos 7 especies de tararira, ¿no? Para quien no sabía, perdón, 6. 6 especies. 6 especies. Todas se parecen a todas, pero tienen diferencia en algunos aspectos. Me encantaría tener 2 o 3 acá para mostrarles cuáles son las diferencias, pero no tengo ninguna tararira. Pero después voy a tener unas fotos mostrando qué diferencia tiene de una tararira a la otra. Pero la tornasol es de noviembre a mayo, está infestada de gusanos en la carne. Después en invierno, si logran pescar alguna, que es difícil, muy difícil, pero algún pescador de red sí la saca, bueno, ahí está pronta para consumirla. No tiene gusanos. Para mí que es el cangrejo, ese de piedra que lleva esos parásitos en la carne. Perdone, ¿no? Capaz que alguno dice, pero bueno, está. Yo no, en esas cosas no me gusta mentir. Están tapadas de parásitos, pero no en las vísceras, en el buche, no, en la carne. La carne. ¿Tá? Aparte otra cosa, la carne de la tornasol es esponjosa. ¿Tá? No es una carne que de repente pesco una tararira, la abro, la limpio, la dejo colgada en un sauce, en un árbol cerca del humo porque no le vayan las moscas y enseguida queda sequita, preciosa. La tornasol se empieza a pudrir de adentro hacia afuera. Queda una goma. Walter Daniel Núñez, si se movieron los vivos, siempre se aprende mucho, ustedes siempre enseñando sin ningún egoísmo. Bueno, de eso se trata. Acá es cero mentira y bueno, que le guste bien y que no le guste, bueno, que pase el video y que siga mirando otra cosa. Hay un montón de películas muy buenas como El Justiciero con Washington, que está así. Pueden buscar y descargarla y mirarla, que está espectacular. Está bien explicado, Johnny. Yo decía la castañeta para pescar en agua salada. Pará, muchacho, me asustaste. No, ahí no sé. Yo decía la castañeta para pescar. No, la castañeta no la vas a ver nunca en agua salada. Si la ves en agua salada, algo está pasando. O está dulce el agua o algo pasó. Si no, no está. La castañeta no está. Eso? Mauro Pescador. Ella es de agua dulce. Y las castañetas son de lugares... Castañetas tenemos como 5 o 6 especies. Yo en este momento... ¿Dónde está el librito? No, pero no entendí si él decía para pescarla o por usarla como carnada. Está bien explicado, Johnny. Pero yo decía de la castañeta para pescar... Ah, perdón.
Vos decís de pescar en agua salada. No, nunca probé. Sinceramente, Mauro, nunca probé. ¿El librito dónde está? ¿Librito? Sí. Pero ella me esconde los libros porque yo los recontra leí y me acuesto y a veces me duermo con el libro. Que hay gente que dice, pero bueno, a mí me gusta. Yo la lectura no la banco mucho, pero cuando es de pesca, me duermo con los libros. La familia Los Pesqueros, bueno, muchísimas gracias Carlos Cabrera por ser miembro del canal, te agradezco muchísimo. Y lo mismo Rodrigo, gracias Rodrigo. Postigo, uy. Este librito acá, mira, peces del Río Negro. Me hablabas de la castañeta. Dame un segundo, por favor. Los libros no mienten. El otro día, no hace mucho, uno me dice, tengo... ¿Cómo fue que me dijo? A ver si lo veo acá. Tengo un dientudo que yo dije, lo voy a buscar porque me generó la duda. Y me ganó bien. Le dije, mira, tenés razón. Ya voy a mostrar. ¿Qué vas a mostrar? ¿Dientudo o la qué? No, la lectura, bueno, un poquito. Que acá tengo todo donde se pescan. Acá está, mire. Yo lo tenía por mojarra jorobada. Pero en el librito, ¿qué dice ahí arriba? Dientudo jorobado. O sea que tuve que decirle, disculpame amigo, tenés razón. Tenés razón. Lo busqué y acá está. Esta que yo pensaba, acá está, que era una mojarra jorobada, es un dientudo jorobado. Y después la pueden encontrar, bueno, todo lo que es la zona centro de Uruguay, están casi todos los, pero ella no es de arroyos y ríos. Ella está en lagunas, arroyitos, zanjas, lugares de agua más tranquilas. Aparecen mucho estas mojarras. Acá está la tornasol que yo recién le dije. Acá está todo su historial. Y acá dice por qué tiene ese gusano. Y es por él. ¿Es una tornasol o no es una tornasol? ¿Y por qué tiene de noviembre a mayo? ¿Por qué genera? Ahora no me acuerdo, pero yo no le voy a leer el libro ahora porque son 3-4 páginas de la misma tararira. Otras especies de tararira. Lagunera. De zanja. De zanja son de esas que se hacen los tajamares por ahí. Son más chiquitas. Pero yo después les voy a mostrar la diferencia que tiene de una tararira a otra. Miren este acá. Este lo tenemos nosotros. Este es bagre de arena. Yo pesqué solamente una vez este. También en lugares de poca oxigenación. ¿Por qué? Porque es un pez pulmonado. ¿Tá? Cuando queda con muy baja oxigenación, él sube a la arriba y succiona aire y puede estar seco. Acá hay otras especies que son también pulmonados, que yo no sabía. Después había un pez acá muy interesante. ¿Qué tal? Yo tendría que haber marcado. Pero no estamos buscando la palometa. Sí, la palometa. Bueno, la palometa no, la castañeta. Bueno, hay que ver también los términos. Porque en Rivera siempre le decían palometa. Está, ahí va, le decían. Está, pero acá se dice castañeta. Pero vamos a ir en los castañetas. Miren, acá tenemos una especie. Acá tenemos otra. Ahí tenemos dos especies. Voy a pasar la hoja. Otra especie. Esa es la más común. Otra especie. Sacar. Pasamos la hoja. Ah, esa también. Otra especie. Otra especie. ¿Pero qué estás De haciendo? Uruguay. Otra especie. ¿Qué es eso? De otra especie. Este es el macho. Y esta es la hembra. ¿Y por qué tiene esta joroba acá? Bueno, ahí acumula su alimento. ¿Tá? Todo lo que alimenta, o sea, no es que lo tire o que no. Se acumula ahí. Y cuando hay poco alimento en el agua, ella se alimenta de su propia joroba, sus grasas. ¿Pero por qué estamos buscando la castañeta? No me acuerdo por qué era, yo creo que por la castañeta. Y después, o sea, tengo
6 libritos de estos, de todos los peces de acá de Uruguay. Me los comí a todos. ¿Por qué? Porque quiero saber, me gusta saber. Bueno, pido permiso para el bye. Y vamos con el primer sorteo. No, pero él hizo una pregunta y vos dijiste voy a buscar. No, él sí se hervía la castañeta para pescar en agua salada y yo no sabía decir. Ah, Por eso la puede pescar. para que hay un montón de preguntas acá, a ver. Te iba a preguntar. ¿Qué? Yo justo te iba a preguntar sobre los dorados, que no veo un solo video donde los guarden o donde los consuman ahí mismo, como otras especies. Y los peces tienen memoria de corto plazo. Todos. Que no veo un solo video donde los guarden, no entendí. Sobre los dorados que no veo un solo video donde los guardan o donde los consuman ahí mismo como otras especies. Vos decís allá de Ah, Pandar. capaz porque dijo por las espinas, que vos dijiste que tiene mucha espina. Sí, yo lo hago Pero igual que la nosotros talarina. comemos. Sí. O sea, nosotros comemos a partir... A mí no me gusta matar dorados chicos y no me gusta matar dorados grandes. A mí me gusta el intermedio. 3 kilitos, yo para mí es una piecita linda de comer. Ay. Una. Si somos 3, una. Sí. Después al agua. A mí me encanta pescarlos, me encanta. Doradillos, dorados grandes. Sí, para chicos, que hay otra pero... preguntita ahí. Había, porque leí así por... ¿funcionará un mejunje licuado con resto de mojarra, castañeta, caracoles de rillo, de rillo? De rillo, de zorrillo con rillo. Todo eso. Ustedes mezclen un zorrillo De con... rillo, bagre y toda esa yerba para ¿Pa cebar qué? en la costa, dice. Sí, sirve. Mientras sea pescado sirve. Para llamar al pejerrey y decir sí. Yo hace años veo castañetas... Eso sí, comprate una licuadora exclusiva para eso, ¿no? Por favor. Sí, una vuelta yo... Esto no debería contar, pero lo voy a contar. Una vuelta había poca corvina negra. No estaban saliendo mucho. Y yo digo, este ceba. Tengo que cebarla. Y agarré la licuadora de no escondida, me llevé por el fondo y licué como cangrejo muerto, ¿no? Como 2 kilos de cangrejo. Imagínense el olor que quedó esa licuadora. Tuvimos que tirar, porque... Tirar no, pero esa no se usó más. Entonces fui a pescar. Se ve a dónde iba a pescar. Con licuado de cangrejos. Imagínense aquel olor, ¿no? Pero está, se pescó. Pero está, cuando llegué, y esto y este olor, y oh, La licuadora. era una rara, era Todo muchacho. asco daba la licuadora. Pero si todo lo que resto es pescado y tiene una licuadora vieja, licúen todo, obviamente que es para esa ceba, ¿no? Para pescar ese día, no vayan a dejarlo en la heladera porque el pescado es muy... llevan para cebar. Pero para mí lo mejor para la ceba de pejerrey es harina de krill. Acá Nicolás dice que ha comido las brasas abiertas por el lomo con salsa pisera y no tenía gusano ninguno. Hay que ver en qué época la comiste también. Hay que ver en qué época, o capaz que con unos vinos así encima y todo eso. No, No, con la que comés. ellos tienen, hay que ver si la comió la brasa, no le sacó las escamas, porque está ahí. Ah, sí, está entre las escamas. No es Ah, que no te la importa. abras y te adentro. Ah, no importa, o sea, Está entre... Nicolás, no te va a hacer mal. Y sí, Pero lo que pasa es que cuando uno ve, claro, le da cosas. exactamente. No es que si vos comés y el gusano está ahí. Y Ojos aquello- que no ven, corazón que no sé. Claro, y si el gusano está ahí y lo enganchaste con el tenedor y está con cebolla, y lo comés. No pasa nada porque está quemado. Está ya. cocido. Sí, Claro. está cocinado vos. No es lo mismo que vos agarres un vaso de agua que esté limpio y tomar, que vos agarres así y tenga 2 hormigas. Vos decís, upa, tratá de sacar las hormigas para tomar o tirás esa agua y pones más. Vamos a ser sinceros. Sí, sí, Pero claro. yo ya he comido. Después que comí la talarilla digo, pero esto está tapado de gusano. Y sacamos otra y digo, no, capaz que aquella estaba con... No. Y después, bueno, me compré el librito y está. Y es la época del gusanito. ¿Qué vamos a hacer? Es un parásito normal. No es que ya no sirva o que la...
porque ella generalmente la talarira sale sanitariamente hermosa. Es un parásito que tiene de noviembre a mayo y después se le va. Bueno, muchísimas gracias Henry, Santiago, buenas noches. Sigo Matías, muchas gracias también. poco unos capos. Bueno, muchísimas gracias Matías, saludos aquí. Bueno, muchísimas gracias Matías. A ver. Fui a pescar en Piriápolis, en un muelle vértigo y salieron tremendos pejes. Sí, pero ya tenemos agua más salada y tenemos agua más fría ya por el este. Saludos Walter y Comprar un señora. palito, tremenda pelea. Sí, es linda la pesca del pejerrey. Mirando y aprendiendo. Bueno, está. Mirá que yo también aprendo muchísimo. ¿Qué dijo? Fui el viernes. Una pregunta. ¿Dónde? No sé, porque pasás así. Bueno, pero tiene que ser rapidito. Mañana hay que madrugar. Pero las preguntas sí. Ahora no sé. ¿Dónde está? A ver. A ver, dale. Una preguntita. Fui el viernes a Colonia, me vine el sábado. El año pasado saqué muchos patí. Este año ni uno. Bueno, eso depende del agua, ¿no? Eso depende del agua, depende de las crecientes, depende de cómo está. Bueno, hay un montón de factores. De repente vas un día, sacas 15, el otro día vas y no sacas ninguna en el mismo lugar. Vos no te preocupes por eso, que no es problema por depredación, nada por el estilo. La luna influye, las condiciones, el viento del este. El mejor viento para pescar es el sur, aunque para nosotros es muy molesto, pero para el pez es muy bueno, así que yo te recomiendo pescar con viento sur. Sí, pero el lance no me llega a 70 que tiraba yo, va a caer a 50, pero bueno, vas a tener más posibilidades. Dice que va a revisar igualmente, que sabes de algunas que transmiten unas teñas, todo eso. Bueno, está. Pero tenés que ver la fecha, ¿no? Sí, que la fecha que él dijo. Pero yo no estoy diciendo Que esto. yo ni me acuerdo de la yo no fecha. estoy diciendo esto para que no las coman. Repetí la fecha que dijiste. De noviembre a mayo. De noviembre a mayo. Yo no estoy diciendo es para que dejen de comer. El que se quiera dar un gusto de comer una tornasol, porque hay muchísimas, gracias a Dios que tenemos bastante, coman una. Ven el parásito, lo apartan, lo tiran. No va a ser lo mismo que uno coma con desconfiado y esto. Pero lo bueno de la tornasol es abrirla y ya ponerla, ya, automático. Sacrificarla y ponerla en la parrilla o hacer la milanesa al toque. Porque si la dejas una hora, ya queda esponjosa la carne. No es como las talaridas, las otras. Las comunes, como digo yo. La tararira también, cuando no tiene agua, puede hacer transferencia de oxígeno por la aleta superior, la cual he escuchado queda de color rojizo. ¿Has leído algo de eso? Sí, tal cual. Y pregunta Carlos Cabrera, sí, que ella es un miembro desde el principio. Sí, desde el principio del pesquero. Sí, es tal cual, pero ella aguanta cierto tipo de baja oxigenación. No es que vieron esa laguna que se empieza a secar, a secar, a secar, a secar. Bueno, ella hasta cierto límite aguanta. Yo creo que el pez de agua dulce que aguanta más es la vieja del agua. Después los otros se mueren todos. Sí. La vieja del agua está a una cuadra, la dejas y ella se va caminando para el agua. Sí, o está toda la noche, eso no es el problema. Inclusive la han encontrado en verano seca y le tiraba un chorro de agua y empieza a respirar de la nada. Son unos capos los tres. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Qué rico que la vieja del agua. Es rica, La pregunta venía por lo que contaban sobre las tornasoles. Bueno, ya me olvidé de la... Se va la hora y yo ni tenés que madrugar. Sí, tal cual. Bueno, gente, en zona más el norte hay pejerrey. Sí, claro. Pero tenés pejerrey de agua dulce, ¿verdad? Yo cocino como ceba las cabezas y las tripas del pescado, dice. Sí. Y le pongo harina de krill. Pero mañana no vas a rendir el laburo. Sí, tal cual. Bueno, a mí me encanta esto, pero sí, la verdad que tengo que... Bueno, hoy trabajó. Hoy trabajé, hoy domingo trabajé, llegué a las 7:30 por ahí, ¿no? 8. Ahí va, llegué, 8:15 llegué y bueno, y acá estoy y mañana se madruga. Y ahí pidieron un tutorial de cómo unir el chicote al filamento, al monofilamento.
Después para el domingo que viene. Ahí va. Muy bien. Para el domingo que viene voy a hacer unos nuditos. Capaz que yo los grabe, pongo una tela negra para que se vea mejor. Y los pase como yo los pasé hoy. Así ustedes entienden mejor. Porque si yo los hago acá, no les va a quedar. Estoy seguro que no les va a quedar claro. Vamos con el sorteo, dice Jacob. Esa funda acá en la Patagonia. Bueno, vamos con un posa cañas que regala el líder de la pesca. ¿Tá? Lo vamos a sortear obviamente de la forma más segura que hay. No existe otra. ¿Tá? No es por número ni nada por el estilo. Es mediante... Ahí le va a aparecer, a ver, Google. Ahí le apareció. Bueno, salimos nosotros de pantalla un poquito. Vamos a poner acá sortea. Vamos a poner crear. Vamos a aplicaciones. Sorteos de YouTube. Vamos a entrar acá en el programa Ponemos pausa porque yo no me quiero escuchar. Mirá la cara que salí yo. Cara de pescador parece, ¿no? Bueno, vamos a sacar el chat Vamos a poner... ¡Qué poquito me gusta! Compartir, copiar el enlace. ¡Qué poquito me gusta! Vamos arriba. Lo único que le pido es el me gusta. Copiar el enlace. Pegar. Comenzar. Bueno, ahí está el directo de hoy. Tenemos 146 presentes en este momento con 103 me gusta, que es muy poco, 146 mirando y tenemos... No, es poquito. Salgan del chat, pongan like y vuelvan, por favor. Lo único que se les pide. Lo único que se les pide. Cargar comentarios. Bueno, escuchen. Bueno, estos son todos los comentarios que hay. Hay un montón de los chats. Eso sí, no, tiene que estar presente la persona, ¿verdad? Tiene que estar acá en el chat. Sí, ganador 1, solamente 1. Duplicar, no. Está por el posa cañas de aluminio que regala el líder de la pesca, que aparece ahí en pantalla. En caso que se lo gane, tienen que ir a levantarlo en el líder de la pesca, ¿no? Tienen que pasar por el local. Ahí va, 096 282 790, Vida Urreta. Y ahí está el número. Vamos arriba. Comenzar. A ver quién es el ganador. Suerte. Vamos con los likes, gente. Vamos arriba. Mañana hay que madrugar. Mañana hay que madrugar. Henry Gómez. Para que vamos a sacar una captura de pantalla. ¿Sí quedó guardado? Sí. Bueno, Henry Gómez, vamos a volver al chat a ver si aparece. Tiene que estar en el chat, ¿verdad? Henry Gómez. Henry Gómez. Acá estoy, dice el vertico. Henry Gómez. Son 22:13, 22:15 lo esperamos. Henry Gómez. Le voy a sacar de acá. Google. Henry Gómez. Tiene 2 minutos para aparecer. 1 minuto. Vamos a ponerlo más escrito. 1 minuto. Henry Gómez. A ver. Vamos. ¿Estás, Gómez? ¿Qué comentario era? Que no me acuerdo. Ignacio Manso, ¿cómo andás? Nunca gano. Dice, bueno, eso es el sorteo. Fue así. por Gilda. A ver, Henry Gómez. Henry Gómez. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Justito, pues ya iba. Una justito pasadora. Henry Gómez. Acá está. Estoy gané, dice Denis Temelo. Henry Gómez. Bueno. Ahí en pantalla aparecen todas las casas de pesca que nosotros hemos promocionado. Nuestros sponsors, que es el Cangrejo Rojo, la Currica, el líder de la pesca y el pesquero. Ahí está. Saca el número de ahí y ahí está la dirección para que vayas a levantar. ¿Estamos? Y ya aprovechar las ofertas del líder de la pesca. ¿Estamos? Pasate por allí, va a ver que son una espectacular Si no, el persona. líder de la pesca pasa ahí la dirección. Sí. Ah, no hay problema. Ya respondió, dice sí, estamos acá. Algo para Priapo y familia. La verdad que no tengo idea, no podré ayudarte. No tengo, la verdad que de allá.
Sé que hay mucha gente que va, pero... Bueno, Felicitaciones, sí, miren Henry. esta funda. Miren esta funda. Los pesqueros y abajo ahí la currica. Una donación de Gustavo Cano. Gustavo Cano hace las fundas, el que quiera. Sí, pero personal. aparte otra cosa, miren el material. Vamos a dejar en la descripción del video el número de teléfono, ¿no? Sí. Miren la calidad. Bien Sí. cosido. No, la verdad. Yo ya tengo una que me regaló él, ¿no? La tengo guardada. Miren la calidad con broche para cargarla. Sí. Una caña de 3 tramos, 2 tramos. Hermosa. O 2 o 3 cañas. Está preciosa con la mitad así. Miren lo que es. Y del otro lado tenemos los pesqueros y tenemos la currica. Esto es de Gustavo Cano. Agradecido, por supuesto. ¿A cuánto están? Creo que estas fundas en la casa de pesca de la currica las encontrás por 1000... no me acuerdo si 1600 o 1700. Creo. Andan por ahí. No es mucho. Me encantaría conocerte, me inspiraste a empezar a pescar. Andrea, bueno, vamos arriba, Muchas gracias. Vamos arriba, muy bien. Valentina, felicitaciones. Bueno, qué hermosa, dice Gabriel. Un grande, Y algún Gabriel. día que estemos por la Rambla avisamos. Además, regalame una de esas cañas para llevar la caña en la moto. Mirá qué bueno que está. Bueno, pero está a tiempo. Está a tiempo. Bueno, vamos para el próximo sorteo y después nos retiramos. ¿Qué les parece? Tenemos 161 presentes. Yo quiero ver cuántos likes tengo. Si no, me enojo muchísimo. Me enojo y me voy a acostar. Vamos a poner No, ahí no puedes cerrar. Sí, para un poquito que yo no... Voy acá de nuevo. Crear. Vamos a poner acá de vuelta Google. Bueno, vamos por la funda de Gustavo Cano, que está divina. Vamos a poner acá la transmisión. Tenemos 157 me gusta. Puede reiniciar acá para que se carguen los otros comentarios. Vamos a poner pausa acá. No, vamos a esperar que se vaya el... A ver. 157 me gusta. Sí. Bueno, voy a poner uno yo también. Ahí está. 158 entonces. Para ayudar. Bueno, copiamos el enlace. Copiar. Vamos. Sorteo de YouTube. Creo que esto es todo legal acá, ¿no? Acá no hay trampita. Bueno, no me gusta el malandraje. Cargar comentario. Bueno, vamos arriba, Buena suerte para todos. Ganador 1. Tiene que estar 2 minutos máximo. de mensaje, ¿no? Acá, duplicar. No, esto duplicado no. Obviamente que si sale el mismo no cuenta, ¿no, gente? Vamos arriba. Tiene que ser otro. Comenzar. Buena suerte para todos. Vamos que vamos a ver quién se lleva la fundita de Gustavo Cano. 2, 1. Joana. Justo que pidió. No fue ella que pidió, regálame uno. No sé. Vamos a ver. Regálame uno para andar en la moto, dijo. No fue ella. Vamos a ver. No sé si fue ella. Me pareció que era ella. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Joana Soreira. Poné ahí que Pará un poquito. Joana. Suerte. A ver. Joana, acá estoy, muy bien, perfecto. Joana, felicitaciones. Que nadie se confunda, dice. Muy bien, Joana, felicitaciones. Esto a partir de mañana en la tarde va a estar en la currica, ¿está? Bajá. Por favor. Bajá, ahí va. Joana, felicitaciones. Mañana en la tarde, eso de las 3, 4 de la tarde, la funda ya está en la currica, ¿está? Pasá a retirar cuando quieras. Y el posa caña que la disfrute. Lo tienen que pasar a retirar en el líder de la pesca. Y ya aprovechen porque tiene camarón, el langostino,
chipirón, tiene un montón de carnaditas allí, bueno, artículos de pesca, en fin. Yo estoy seguro que van allá a levantar ese premio y alguna cosita se van a llevar. Mañana vamos a pescar además, dice. Bueno, gente, espectacular. Muchas gracias, Alicia, Alicia, por estar. No esperaba. Estaría bueno. Saludo a la distancia. Yo le voy a dejar un teléfono acá. Estaría bueno que me mandaran mensaje al teléfono de ese chat. 098-544-982. Y cuéntenme ahí en ese teléfono que dejé ahora, ¿qué quieren para el próximo vivo? Si quieren saber la diferencia de las tarariras, si quieren saber cosas que yo, por ejemplo, resumo la cantidad de mensajes y lo que más de un lado o de otro quieran saber, yo encantado de contestarle. En caso que no sepa, voy a buscar en algún libro, en algún lugar, pero les voy a contestar. O pregunto a alguien que sabe. ¿Está? De eso denle por hecho. Muchas gracias, Jacoba. Unos crack todos, ¿está? Crack y cracas. Estamos lejos, Andrea, entonces. No importa, en algún momento yo voy a venir. Vos quedate tranquila que te va la funda va a estar allí. No, Andrea que dice que quería conocerme. Ah, bueno, ¿y cuál es el problema? Que ya está Maldonado. Y bueno, pero que ya avise por el teléfono que dejé recién arriba, 098-544-982, que va a estar en la currica o va a ir a buscar o a levantar y vamos pero todos. No, estás enredando las piolas, no ganó nada de ella. Ah, bueno, estoy cansado. ¿Qué pasó? Que ella dijo que quería conocerme, que se inspiró conmigo para... Bueno, está, pero si eso se va a dar. Gracias, Johnny, por enseñar a usar el galletita. Bueno, vamos arriba, estamos todos para enseñarnos todo. ¿Sí? Yo como pescador, o sea, yo me considero pescador porque puedo dar una mano a otro. Si no, no soy pescador. Mirá que yo he visto de gente y dice, vos, ¿cómo se hace nudo acá? Y dice, no jodas. Yo lo he visto, No, hermano. Gracias a vos, Diego, por estar ahí. Explícale. No está tratando de robar, no te está pidiendo plata, te está pidiendo que le enseñe a hacer un nudo, una barra solada. ¿Qué cuesta? 2 minutos. Yo me siento más feliz así. Está muerto el hombre, dice. Nuestra líder. Bueno. Yo no. Yo soy una más. Humildemente, ¿no? Una líder, pero el otro día tuve que cortar el video porque era mochuelo, era mochuelo, burriqueta. Y bueno, vamos a tener una batería. Pero ayer, ¿quién pescó? No, está, pero la mayoría de las veces... uno solo. Un abrazo grande, gente, los quiero muchísimo. Gracias por los likes, gracias por los comentarios, gracias por estar ahí, gracias por las donaciones que nos vienen excelente. Esperamos, Andrea. Sí. Gracias por su comentario. Nos vemos el próximo domingo. No me fallen el próximo domingo que va a haber un tema espectacular. No sé cuál es, pero es espectacular. Chao, gente. Chao. Gracias por estar. Gracias por todo. A ver, hasta el domingo. Chao, gente. Chao. Los queremos mucho. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.